Y vamos a hablar de un tema que realmente preocupa a los argentinos, más allá de esto que está marcando la agenda, que son las elecciones, que si se puede votar en Tucumán, en San Juan, la intromisión de la Corte, esta agenda paralela que hay también, ¿no?, en la República Argentina, con la Corte Suprema y el Gobierno Nacional enfrentados nuevamente. Pero los argentinos, una de las preocupaciones, de las grandes preocupaciones con las que crecimos, ¿no?, era el tema del trabajo, de la estabilidad laboral, los números de desocupación que en algún momento nos golpearon realmente muy, pero muy fuertes. Hoy esos números no están en rojo, si se quiere, pero eso significa que Argentina está bien en un mercado laboral como el que tenemos. Estamos con sueldos acorde, hay condiciones de trabajo acorde, hay situaciones que tienen que ver con la capacitación acorde. Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a un especialista, Matías Guidini, que es justamente especialista en el mercado laboral. ¿Cómo te va, Matías? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, buenos días. Bueno, esta circunstancia de tener un número de desempleo bajo, de tener un número interesante en cuanto a la ocupación laboral, ¿significa que Argentina en el mercado laboral está bien? No, como bien ponen ustedes ahí en el texto, no, la cantidad no es calidad. Básicamente hay dos factores que inciden. Uno tiene que ver con el salario, como decías vos, o sea, hace 5 años que el salario pierde contra la inflación en promedio, ¿no?, para el personal fuera de convenio. Digo esto porque tal vez haya un gremio que algún año le gana, le empata, claro, y probablemente estemos yendo al sexto, ¿no?, lo cual es realmente un golpe muy fuerte. Y por otro lado, hay un tema de calidad de trabajo registrado, que es cierto que el número a veces crece, pero la realidad es que lo que crece son el empleo público, que ha crecido 27% en los últimos 10 años, y los monotributistas, que ha crecido cerca de un 42%, cayendo los autónomos un 6% y el trabajo privado creciendo casi nada, un 3%, con un crecimiento de la población del 15%. Es decir, eso dentro del trabajo registrado. Y por afuera, que no se mide, todo lo que es la informalidad, claro, que obviamente eso está fuera del registro y es lo que más ha crecido y ha sido perjudicado por la pandemia, ¿no? Con lo cual, sí, o sea, la lectura es cantidad no es calidad, e incluso si uno mira dentro de lo que es el trabajo registrado del INDEC, hoy la desocupación promedio es 6,3, pero en los jóvenes, por ejemplo, sí, medido también por el INDEC, de 14 a 29 es casi el doble, 12 en los hombres y 14 en las mujeres. Con lo cual, sí, hay mucho para trabajar. Matías, te lo consulto y tal vez no yendo tanto a lo que uno puede llegar a estar palpando en los números, en los estudios en los que nos brinda el INDEC o algunas consultoras, sino también en tu sensación de tanto trabajar en el mercado laboral. Hoy los jóvenes no tienen ese objetivo de un trabajo estable, que entras a trabajar y tal vez hasta uno se veía ya jubilándose en ese mismo trabajo. ¿Ese sistema, ese contexto ha variado mucho? Bueno, generalizar siempre de alguna manera es claro, complicado, ¿no? O sea, yo diría, hay jóvenes que quieren buscar trabajo y no lo encuentran porque hay una desconexión entre la oferta y la demanda, es decir, a veces no estudian las carreras que se necesitan porque no se sabe. Hoy está mucho más en boga saber que en tecnología sobra trabajo, hace mucho tiempo no lo era, pero hay otras carreras como tiene que ver, no sé, un actuario, matemática, enfermería, las ingenierías, que muchas veces los chicos no saben. En 2022, las principales inscripciones en la Facultad de Buenos Aires tuvieron que ver con Derecho, Psicología y Arquitectura, entre otras, ¿no? Entonces, claramente hay desconexión. Después, obviamente, hay un tema de educación, ¿no?, donde ya desde el secundario la formación viene floja. Sí. Entonces, el acceso al primer trabajo es complicado. Y después, lógicamente, todos estos años de asistencia social en algunos grupos, bueno, a veces quita un poco esa cultura del trabajo que traían nuestros abuelos. Pero diría, hay un tema de planeamiento de la oferta y la demanda, hay un tema de educación y después hay un tema de cultural, digamos, de cuánto valora el trabajo en la Argentina, ¿no? Qué interesante lo de la oferta y la demanda, ¿no? Uno recuerda porque, bueno, se había viralizado en su momento lo de trabajador capacitado, ¿no? Creo que fue una empresa multinacional, si mal no recuerdo, Toyota, en algún momento que había anunciado que no conseguía operarios, ¿no? Sí, ahí, bueno, es eso, ¿no? O sea,
Vos acordate que tiempo atrás, mucho tiempo, existían las famosas escuelas técnicas, ¿no? Claro. Principalmente en las autopartistas, algunas siguen existiendo, pero bueno, ha cambiado también un poco la forma de trabajar, ¿no? Una compañía, cualquier automotriz, hace muchos años podía tener una planta de 10.000 personas y hoy Calvás con 800 sigue produciendo autos, ¿no? Y en parte por eso también es el cambio, digamos, de poder de los sindicatos y demás. Pero sí, definitivamente hay un tema con la formación y de personal técnico, ¿no? Un poco el futuro del trabajo tiene que ver mucho con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería y con la matemática, ¿no? Por ahí va bastante del futuro del trabajo. Matías, estamos en un periodo electoral. Mucho se habla en campaña, candidatos lo han hecho, de reforma laboral. ¿Hay condiciones de una reforma laboral? Esto es sin pérdida de derechos, como se dicen. ¿Es posible en ese sentido estar pensándola? ¿Es necesaria? Bueno, sí, necesaria es, obviamente que me parece que en este momento inviable es poco probable que los candidatos hablen de eso. Me parece que el título en sí es poco feliz para disparar la discusión, ¿no? O sea, tal vez habría que ver cómo replanteamos nuestro marco de trabajo. Digo, reforma laboral un poco asusta. Claramente nadie habla de temas de quitar derechos o obligaciones, sino de cómo sentar las normas para que el empleo crezca. Como te decía antes, en 10 años el trabajo registrado prácticamente no crece, 3%, o sea, es muy poco, con lo cual, o sea, algo hay que hacer. Hay mucho de pensar el futuro del trabajo, te voy a dar un solo ejemplo, y cómo los vínculos van cambiando. O sea, hoy casi todos conocemos a alguien que trabaja de manera independiente o freelance, exportando servicios profesionales al exterior y cobrando moneda extranjera y trayéndolo seguramente de alguna manera alternativa, por ser prolijo, por el tipo de cambio. Bueno, esa gente que está fuera del sistema de trabajo registrado, esa gente no tiene derechos, tampoco tiene obligaciones, ciertamente no está aportando al sistema provisional. Bueno, el futuro del trabajo va a ir por ese lado. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿hacemos parches tratando de inventar tipos de cambios como el monotributo TEC, o empezamos a entender qué se va a hacer una forma de trabajo, qué derechos necesitas, qué obligaciones? Bueno, de eso se trata un poco una reforma laboral pensando en el futuro, y nadie habla de quitar derechos y tampoco sumar obligaciones. Matías, y con respecto a lo que, bueno, se comenzó a debatir, me parece que es incipiente aquí en la Argentina, pero con ejemplos distintos, con contextos distintos también, pero la reducción de la jornada laboral, ¿cómo se puede estudiar? Bueno, parece que es un poco de euforia electoral de un tema que, digamos, que está totalmente desubicado de la realidad del mercado laboral. Cuando vos tenés gente que trabaja en negro, gente que no le alcanza el salario, chicos que no encuentran trabajo, hablar de reducción laboral no deja de ser, como te dije, algo me parece que aplicable para otro contexto y otras soluciones. No tenemos un mercado laboral que está en terapia intensiva y estamos hablando si la cama es más grande o más chica. O sea, tenemos que curar al paciente. Ahora, dicho eso, hay mucho para debatir en términos de trabajar por objetivos y no por horarios, ¿no? El futuro del trabajo es un trabajo por objetivos. Cuando vos trabajás menos horas, seguís considerando que la vara para medir es el trabajo, es el tiempo. Entonces también me parece que ahí hay algo que tampoco es tan digamos, de tanto futuro o tan ayornado. Entonces, es algo que se viene, es algo que hay que analizar un poco más, pero me parece que en Argentina no es el momento ahora, ¿no? Matías, la última, muchísimas gracias por tu tiempo. Simplemente, tenemos que asustarnos, tenemos que verlos, tenemos que ayornarnos, abrirnos. Inteligencia artificial y el trabajo, ¿es una competencia o va a sumar? No, yo creo que me gusta más pensarlo como que la inteligencia artificial no va a reemplazar al trabajador, sino que va a reemplazar al trabajador que no use inteligencia artificial. Y eso implica... A ver, explícame eso. Claro, porque digo, vos seguramente para trabajar vas a necesitar usar la inteligencia artificial porque te va a acelerar procesos que haces hoy de manera automática o manual. Bien. Pero no te va a reemplazar. Es decir, el futuro para mí tiene que ver con una combinación, con incorporar el uso de inteligencia artificial a tu trabajo de todos los días. Pero no lo va a borrar definitivamente la persona que hable, digamos, en un programa como este, que sea algo artificial. Yo no lo veo. Sí veo a vos usando la inteligencia artificial para tener mejor información, más rápido, mejores contenidos. Entonces, parece que te tenés que asustar si no la estás usando o no la pensás usar.
Después, seguramente sea una combinación de la persona, de nosotros, los humanos, y la inteligencia artificial. ¿Se viene más rápido de lo pensado? Bueno, siempre las nuevas olas tienen ahí, ¿no? ¿Viste la ola que hace, Sí. que después pasa y sigue? Entonces creo que hay una ola, pasará, pero viene para quedarse. Hay que entenderla, hay que aprenderla y ver cómo agrega valor al trabajo de todos los días. Matías, un placer tenerte por aquí. Un fuerte abrazo. Saludos para todos. Hasta luego.